licenciado. Sí. Bien. Entonces seguimos haciendo esto. Dos cajas atadas con una cuerda. Seguiremos con los diagramas de cuerpo libre. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando dos cajas están atadas por una cuerda? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, dos cajas A y B están atadas con una cuerda delgada y descansan sobre una mesa lisa sin fricción. Importante es, las cajas tienen masa de 12 kilogramos. Esta tiene 12 kilogramos, que es la caja B. Y la otra tiene una masa de 10 kilogramos, que es la caja A. ¿De acuerdo? Ahora, una fuerza horizontal F sub P de 40 newtons se aplica a la caja de 10 kilogramos. Aquí está. Miren, esta FP con esta manito le está jalando. ¿De acuerdo? Es una fuerza de 40 newtons, como se muestra en la figura. Dice que encontremos la aceleración de cada caja y la tensión en la cuerda que les une. Aquí hay una cuerda que les va a unir. Esta cuerda que pinté en celeste es lo que les va a unir. La tensión en esa cuerda. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es hacer sus diagramas de cuerpo libre según lo que nos han indicado cuando teníamos las instrucciones de los diagramas. Hacerlo uno por uno para cada objeto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar para cada cajita. Aquí, por ejemplo, está ya hecho de la caja A y este es de la caja B. Lo vamos a hacer detenidamente nosotros igual, para no cometer errores. Entonces empezamos. Para la caja A. Para la caja vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el eje X y el eje Y. ¿De acuerdo? Dos ejes. Eje X y eje Y. ¿Qué fuerzas tenemos? Primero, para la caja A tenemos la fuerza con la que están jalando, ¿verdad? Esta fuerza. Estamos viendo fuerza P y es hacia la derecha. Entonces, esa fuerza sería importante aplicar. Vamos a poner así ese lado, está en verde. La fuerza P. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos lo que es la fuerza normal y el peso, ¿no? Algo fundamental, siempre poner al principio, que no lo hemos puesto hacia arriba, la fuerza normal, que es hacia arriba, la fuerza normal de la caja A y hacia abajo también. Perdón, hacia abajo, como les decía, poner el peso. El peso de la caja A. ¿Qué más? Y aparte está conectado por una cuerda a la caja B. ¿No ve? Entonces aquí debe haber una fuerza, una tensión. ¿De acuerdo? Yo le voy a llamar tensión. Ahí debe haber una fuerza que le voy a llamar tensión. Y es hacia la izquierda. Vamos a llamar hacia ese lado la tensión en la cuerda. Tenemos todo eso. Para la caja B. Para caja B. Para la caja B vamos a tener lo mismo. Eje X. Y hacia arriba el eje Y. Entonces, teniendo en cuenta el eje X, el eje Y, ¿qué tenemos en la caja B? Primero, como siempre, el peso y la normal. Entonces, igual anoto el peso hacia abajo, el peso de la caja B y hacia arriba la fuerza normal de la caja B. Luego, la fuerza P no está incluida en esta caja, pero hay la tensión aquí, la cuerdita. Y la tensión va a ser hacia la derecha. La fuerza de tensión o tensión. Entonces, aquí también va a haber la tensión.
a la derecha esa misma tensión, ¿no? En esa cuerda que une a los dos. Y ya está, esas serían las fuerzas que hay en estos diagramas de cuerpo libre. Bien. Al jalar la fuerza P hacia la derecha, seguramente va a haber una aceleración, ¿de acuerdo? Va a haber una aceleración en este sentido. Hay una aceleración hacia allá. Y la aceleración es la misma para ambas cajas porque están unidas por una puerta. ¿De acuerdo? Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X para ambos debería ser igual a masa por aceleración. Entonces, empecemos por la caja A. Ponemos para la caja A, para la caja A, tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa, perdón, es igual a la masa de la caja A por la aceleración de la caja A. ¿Qué fuerzas tenemos? La fuerza en el eje X tenemos la fuerza P, como podemos ver, sentido positivo menos la tensión. Todo eso es igual a la masa de la caja A por la aceleración de la caja A. Ahora aquí fundamental, la aceleración de la caja A es lo mismo que la aceleración de la caja B y va a ser igual que una aceleración. Así lo vamos a dejar. Entonces, si aquí anotamos, será fuerza P menos la tensión es igual a la masa de la caja A por aceleración, que es una sola. Para la caja B, esto va a ser la ecuación 1, ¿no? Para B. Para la caja B, lo mismo. La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser la masa de la caja B por la aceleración de la caja B. ¿Qué fuerzas hay en el eje X en la caja B? Aquí está su diagrama. En el eje X positivo está simplemente la tensión. Entonces pongo solamente tensión, va a ser masa de la caja B por aceleración de la caja B, que es simplemente aceleración. Entonces tengo la ecuación 1 y 2, voy a reemplazar. Está 2 en 1 en vez de tensión. Reemplazo 2 en 1. Si reemplazo 2 en 1, voy a tener que la fuerza P menos la tensión, que en este caso ahora es masa B por aceleración, es igual a la masa A por aceleración. Paso a la derecha. Esta parte con signo negativo va a pasar con signo positivo de la masa B. Factorizo lo que es aceleración. Va a quedarme la suma de las masas, masa A más masa B. Y la aceleración que estoy buscando es simplemente la división de la fuerza P entre la suma de las masas. Y simplemente es reemplazar. La aceleración, esa fuerza que hemos aplicado, nos dijeron que es de 40 newtons. Y la suma de las masas es 12 y 10 kilogramos. Eso da igual a una aceleración de, por favor, ¿me pueden dictar? Mm. 1,82. 1,82 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa sería la solución de este problema. ¿De acuerdo? La aceleración de cada caja o de las ambas cajas es 1,82. La tensión en la cuerda que les une. Para el inciso B. Tensión. Ya tengo fórmula, era masa B por aceleración. Es una de las fórmulas. Entonces, tensión será. La masa del objeto B es 12 kilogramos. Por la aceleración, que en este caso es 1,82. Y eso da igual a una tensión de 21,84. 21,84 unidades newtons. ¿De acuerdo? Y esa es la tensión que vamos a tener, la tensión. Y eso es el ejemplo número 7. Bien, sigamos. Volvamos acá.
Dice, un velero para hielo descansa en una superficie horizontal sin fricción, no hay fricción. Sopla un viento constante en la dirección de los patines del trineo, de modo que 4 segundos después de soltarse el velero, está sacando foto, adquiere una velocidad de 6 metros sobre segundo, que es equivalente a 22 kilómetros por hora o 13 millas por hora. ¿De acuerdo? Ahora, qué fuerza ejerce el viento sobre el velero? Si la masa total del velero más el tripulante es de 200 kilogramos. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Lo vamos a introducir. Bien. Entonces, se hace un diagrama de cuerpo libres con el velero, ¿de acuerdo? Como centro. Entonces, el diagrama de cuerpo libre puede ser aquí en el eje X está y aquí va a estar el eje Y. Bien. Lo primero en cualquier diagrama siempre importante poner tanto el peso como la normal si se debe incluir. Entonces aquí va a haber un peso hacia abajo, un peso W, y hacia arriba va a haber una fuerza normal. ¿Qué más? Esto se está moviendo gracias al viento, entonces el viento lo está jalando hacia la derecha. Vamos a poner con una fuerza FW, que es la que vamos a averiguar. Hacia ese lado porque la aceleración es hacia ese lado. Entonces esa fuerza está ejerciendo el viento sobre el trineo. Como lo que hemos visto al principio, si yo quiero calcular esa fuerza que está ejerciendo sobre el trineo, es masa por aceleración, ¿no? ¿Por qué? Porque si hacemos una sumatoria de fuerzas acá en el eje X, esto es igual a masa por aceleración. ¿Trineo? ¿Qué fuerzas hay en el eje X? La única fuerza en el eje X es esta fuerza que hace el viento. El viento es lo único que hace mover este trineo. Entonces simplemente pongo la fuerza W del trineo es igual a masa por aceleración. Y no tengo la aceleración, que es lo que yo voy a buscar para encontrar esta fuerza W. Entonces, ¿qué planteo en la solución? Lo que vamos a plantear es encontrar esa aceleración. ¿Con qué datos? Aquí voy a anotar. Tengo datos que me están dando fundamentales. Me dice que, por ejemplo, el velero descansaba en una superficie horizontal. Entonces, la velocidad inicial es cero. Va a soplar este viento y en un tiempo de 4 segundos va a lograr que el velero tenga una velocidad de 6 metros sobre segundo. Con esos datos pueden encontrar la aceleración. Me voy a la fórmula que dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, velocidad inicial 0, y la aceleración es velocidad final entre el tiempo. Reemplazo la velocidad final 6, el tiempo 4, y esto me da una aceleración de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado, la cual vamos a poder reemplazar acá, y esta fuerza W va a ser la masa del trineo, que es 200 kilogramos, por la aceleración del trineo, que es 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto será esta fuerza W que está ejerciendo el viento sobre este trineo? ¿300? 300 newtons. ¿De acuerdo? 300 newtons. Y esa es la fuerza que ejerce el velero. ¿De acuerdo? Ahí culminaría ese problema. Vamos a las diapositivas. Dice movimientos rectilíneo con fricción. Suponemos que hay una fuerza de fricción horizontal constante con magnitud de 100 newtons, que se opone al movimiento del velero del ejemplo anterior. Hay una fuerza que se opone. En este caso, ¿qué fuerza debe ejercer el viento para producir esa aceleración de 1.5? Hay una fuerza de 100 newtons. Por favor, los dejo eso para que ustedes puedan hacer ahora y decirme, ¿qué pasa? Va a haber una fuerza de fricción hacia atrás de 100 newtons, hacia atrás. ¿Cuánto tendría que ser la fuerza del viento? Por favor, sus opiniones.
Otra vez la pregunta ingenua, escuché bien. Pero está en pantalla la pregunta. Dice, movimientos rectilíneo con fricción. Estamos viendo en pantalla. Dice, supongamos que en el anterior ejemplo del trineo hay una fuerza de fricción horizontal constante de 100 newtons. Hay una fuerza de fricción de 100 newtons que se opone al movimiento. ¿De acuerdo? Del velero del ejemplo anterior. En este caso, ¿qué fuerza FW? O sea, ¿qué fuerza del viento? ¿Qué fuerza debe ejercer el viento sobre el velero para producir esa misma aceleración? Entonces, es lo mismo que este problema, solamente que estamos aumentando que hacia atrás va a haber una fuerza de 100 newtons, que va a ser la fricción. Entonces, la fuerza W ya no debe ser 200 como hace rato, deberá ser más para producir la misma aceleración. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es, estimado? Vamos, estimados. Me dije, ¿sería 400? ¿Por qué 400? Si hay 100, sí. Hace rato necesitábamos 200. Solo 200 necesitamos. Ahora, si hay fricción de 100, ¿cuánto vamos a necesitar? ¿Cuánto creen? 300. Exacto, 300. Vamos a necesitar 100 newtons adicionales para mover. ¿De acuerdo? 100 newtons adicionales. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entiende o no, estimados? Por favor, si pueden hablar. Si no hablan, lo doy por entendido, ¿no? ¿Se entiende? Estimados, ¿se Sí, entiende? Ya, entonces es los 300 newtons, ¿de acuerdo? Aquí está. Lo voy a introducir. Ahí está. Simplemente lo que yo he realizado es sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración. En este caso era la fuerza W menos esa fuerza de fricción de 100 newtons igual a masa por aceleración. Entonces esa fuerza W nueva va a ser masa por aceleración más esa fuerza de fricción. Esa fuerza W va a ser hace rato masa por aceleración. ¿Cuánto me ha salido? 300, ¿no? 300 newtons. Más la fuerza de fricción, ¿cuánto sería? 100. ¿Cuánto va a ser la fuerza nueva que necesito? 400. ¿De acuerdo? Hace rato su compañero me dijo lo mismo. Pensé que la fuerza era 200. No. Como es 300, necesitamos 100 adicionales. Más los 100 adicionales sería 400. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro ahora sí? Sí, Inge, a mi persona se quedó claro. igual Inge. Bien, entonces ahí quedamos, nos vemos el día de mañana, vamos a seguir con esto de dinámica lineal, ¿de acuerdo? Mañana nos conectamos. Mañana igual es primero con el auxiliar y luego conmigo, ¿de acuerdo? Conmigo es a las 4, ¿está bien? ¿Está Está bien, bien. Inge? Rubén,